Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias, amigos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a hablar de un tema que realmente tiene conmocionado al país, que es las recientes muertes por asesinato de niñas en el Ecuador, dos niñas en la provincia del Carchi, Dana en la provincia de Chimborazo, y así un número de femicidios que contra niñas se han registrado en un aumento dramático de este tema. Está con nosotros la abogada Lorena Grillo para hablar sobre esto. Doctora, gracias por acompañarnos. Sin duda que nos conmociona a todos saber lo que está ocurriendo. No solo son femicidios que se han registrado en el país, sino contra niñas y adolescentes, y siguen aumentando lamentablemente. Buen día. Hola, buenos días, Mito. Muchas gracias por esta entrevista y buenos días con todas las personas que nos escuchan. Ya habíamos hablado alguna vez anterior de las cifras de violencia de género, ¿no? Las cifras de violencia de género en el Ecuador han sido y han venido siendo alarmantes. Esta problemática no ha sido afrontada desde el Estado de ninguna manera con políticas de prevención y, lógicamente, con sanción tampoco. La mayoría de casos de estos de violencia de género quedan en impunidad. Entonces, sí es importante que la ciudadanía sepa que este tipo de asesinatos a los hijos de la pareja o a los hijos propios incluso que se comparten con la pareja son una forma de violencia de género y es lo que se llama violencia vicaria, ¿sí? Es una forma de agredir a la expareja o a la que se cree la pareja a través de los hijos de ella. Y es una forma que ha existido durante años. Últimamente se ve muchísimo más común, por ejemplo, en los juzgados de niñez. eh, se puede ver cómo en las visitas, por ejemplo, los padres violentan a los niños, los jueces se niegan a suspender las visitas porque es del padre y le hacen hacer terapia para que se revincule con un niño que le tiene terror porque lo maltrata. O sea, no es una separación con el padre porque no se han visto o porque la madre no ha permitido. Incluso en esos casos los jueces acusan a las madres de haber separado a los niños del padre. Pero ¿y qué más va a hacer la madre si es que lo están agrediendo? Es su obligación, ¿no? Entonces, esta violencia vicaria, que es una de las formas más duras de violencia y que terminan lamentablemente en situaciones como estas, en esta cúspide ya fatal, son situaciones que deben ser atendidas y que deben ser tomadas en cuenta de manera muy, muy directa por el Estado y lamentablemente no se está haciendo nada en este sentido. Pero, perdón, ¿qué se tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer el Estado cuando, por ejemplo, Lorena, los datos que revisamos son alarmantes por el grado de percepción de inseguridad que tienen los niños dentro de su entorno familiar? Es decir, lo que pasa casa adentro, lo que aparentemente, por ejemplo, habría pasado con estas tres niñas, con Dana, lo que pasó en Riobamba. Es decir, aparentemente su propio padre planificó y habría cometido, pues esto está en investigación, el asesinato, pero la percepción de inseguridad que tienen los niños de su propia casa, ¿qué se puede hacer ante esto? Bueno, es terrible lo que voy a decir, pero esto tampoco es nada nuevo, ¿no? No, La no para mayoría, por nada. ejemplo, la mayoría de agresiones sexuales que sufren los niños son en su entorno, son por parte de las personas que deberían cuidarles, que deberían protegerles, que deberían ser su coraza de protección. Entonces, no solo es un tema de violencia intrafamiliar, digamos, física o que llegue a una situación de muerte, sino también hay violencia sexual en las casas de los niños y esto se agudizó un montón con la pandemia. También otro punto que creo que estamos perdiendo de vista y que las sociedades, países más avanzados recién lo están tratando con mucha fuerza es la salud mental de las personas post pandemia, ¿no? Vemos que los niveles de violencia han subido, a veces pensamos que solo es en el Ecuador, pero si es que ya tomamos el panorama completo, los niveles de violencia han explotado en el mundo.
Y esto es un resultado de la pandemia, no solo de la situación económica de la pandemia, sino de la situación en la que la gente tuvo que atravesar esta pandemia, encerrados, viendo a la gente morir sin poderse despedir, sin poder hacer los duelos y los lutos necesarios. Entonces, a nivel mundial, la gente se ha tornado mucho más violenta, ha sacado como sus instintos más básicos y lógicamente los más débiles están ahí. Los niños, los abuelitos, los animales están a merced de las personas que no están bien mentalmente. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? Pues el Estado tiene que primero hacer políticas de prevención y esto hablamos a largo plazo, ¿no es cierto? Si no prevenimos hoy, vamos a seguir teniendo esto y vamos a seguir teniendo esta conversación después de 5 años, después de 10 años, después de 20. Sí, esto es a largo plazo la prevención, pero ¿qué tiene que hacer en este momento? Ahorita tiene que primero abrir las puertas y brindar salud mental a sus ciudadanos. Segundo, tiene que escuchar a los niños cuando los niños hablan de violencia. Ahí tienes profesores, tienes médicos, pediatras que reciben a los niños y que no denuncian los temas de violencia. Los colegios, por ejemplo, no denuncian los temas de violencia porque qué pereza, luego me van a llamar a la fiscalía y es todo un lío. Y prefiero no meterme en estas cosas domésticas porque todavía se cree o se entiende que esto es un tema doméstico. Sin embargo, esos son los niños que de adultos o bien hacen una familia y repiten el patrón, o bien están tan rotos, tan separados de su entorno propio, tan descuidados afectivamente, que luego forman parte de estos grupos de delincuencia organizada. O sea, es decir, no es una cosa aislada. Alguna vez me preguntaban si el tema de violencia de género incide en la situación del país, y claro que sí, porque no solo es la mujer víctima de violencia, sino los niños que se crían en esos entornos de violencia, que luego pues tienen unas adolescencias, entre comillas, difíciles que les pueden llevar a formar parte de otros lugares donde ellos sí sientan que hay una familia que no sintieron en el día a día. Claro, es verdad, Lorena, que un punto de quiebre, no solo para la violencia, fue la pandemia. Los índices de violencia registrados por la UNICEF, por ejemplo, pre-pandemia y post-pandemia, significa que entre 2019 y 2023 aumentó en un 600% el nivel de asesinatos de niñas, niños y adolescentes en el Ecuador. Es increíble. El año pasado fueron asesinados un promedio de 2 niños diarios. Ahora, Correcto. la prevención de la que tú hablas, que es bien importante, la educación, eh, muchísimas cosas que dentro del hogar tienen que, sí, y no son temas domésticos solamente porque si consideramos que es un tema doméstico, cada cual enciérrese en la casa y haga lo que quiera, No, que es más o menos lo que está correcto. pasando. Ahora, se Así habla es. ahora mismo se está discutiendo en la Asamblea Nacional reformas al Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué tal un tema de debate siempre, que es el aumento de penas? ¿Incrementar las penas ayuda a solucionar este tipo de cosas también o tipificar nuevas? A ver, yo creo que más bien, yo creo que el código nuestro y la ley y su reglamento tiene bien claro lo que es la violencia, ¿sí? La violencia intrafamiliar, si es violencia física. Dentro de la violencia física tienes lesiones que van graduando, si tienes la violencia psicológica y en la violencia psicológica ahí sí tienes todo tipo de actos. Violencia patrimonial, el acoso, la persecución, es decir, bueno, ahí sí tienes todo, ¿no? Pero el tema es que no se sanciona. Digamos que subimos, digamos que triplicamos las penas. Entonces, listo. Pero si se sanciona el 1% de casos, ¿de qué te sirve triplicar las penas? Yo no soy una persona que está muy en contra de subir las penas en el sentido de que tienes un delincuente peligroso, una persona peligrosa que por lo menos estará más tiempo tras las rejas y habrá menos posibilidad de que haya nuevas víctimas. Si no previene el delito, en eso estoy clarísima, pero si es que no sancionas, ¿de qué te sirve tener la pena que sea? 100 años, 2000 años, si es que vas a sancionar, el 1% se sanciona en el Ecuador de lo que es violencia. Uno. Entonces, realmente es un tema que va más allá, es un tema de capacitar a los fiscales para que los fiscales sepan procesar. Los que litigamos en estas áreas, a veces nos encontramos con cada respuesta en la fiscalía que es terrible.
los peritos de fiscalía y la forma en la que se hace la investigación también deja muchísimo que desear. Entonces, ahí el Estado tiene que proveer la fiscalía de mejores recursos y más recursos para que puedan tener los profesionales necesarios para este tipo de temas, ¿no? Y que se pueda llegar a una sanción. Si no, de lo contrario, no tiene sentido las penas. Son las 8:36, estamos conversando con Lorena Grillo. Hay estas reformas que están en camino. Hay cosas que son polémicas, hay cosas que se están discutiendo todos los días, que son básicamente dos temas, pero hay 84 más que están dentro de este paquete de reformas que la Asamblea tendrá que decidir si niega todo, aprueba todo o lo divide en partes. Eso ya es un tema de discusión política, pero ¿qué cosas buenas se puede encontrar dentro de lo que hablamos además, que es un poco el aumento de penas para delitos de peculado, concusión, delincuencia organizada, tráfico de influencias, abigeato, extorsión, extorsión sexual, secuestro, tráfico de drogas, terrorismo, lavado de activos, entre otras más? A ver, bueno, yo creo que fuera de estos temas que dicen se han colado en la reforma de manera súbita, pues sí hay ciertos puntos que son relevantes y que son importantes, ¿no? Aumentar las penas en estos delitos, sobre todo por este tema que yo decía hace un momento. Esto no va a prevenir el delito, pero sí va a evitar que una persona que tiene ya esas prácticas en las que necesariamente ya perdieron todo respeto por la otra persona. ¿Sí? Un secuestrador, ya delincuentes, asesinos, sicarios, ya simplemente perdieron toda la empatía, que ese es el límite que tiene el ser humano entre ser humano y ya dejarlo de ser. Entonces, bueno, vas a alejar a la gente completamente de la ciudadanía y eso es bastante bueno. Y creo que eso podría colaborar en favorecer que estas personas estén alejadas, pero de ahí, la verdad y sinceramente, así como reformas súper importantes que la ciudadanía necesite para combatir la ola de violencia que estamos viviendo, yo realmente no encuentro algo muy relevante. Aquí más bien la discusión se puede centrar o se debería centrar en la impunidad, en lo que tú mencionabas hace un momento, que los fiscales trabajen bien, que los jueces impartan justicia bien, que las leyes además que tienen sus cosas establecidas, para eso hay un código orgánico integral penal, para eso hay sanción para todos los delitos que se cometen, eh, no tenga esos vericuetos que permiten a los delincuentes salir y no cumplir con sus penas y beneficiarse de recursos extraordinarios, de acciones de protección, de habeas corpus, etcétera, que básicamente les están beneficiando a los delincuentes. Se apagó el micro. Ah, perdón. El tema del habeas corpus, primero, no es un recurso nuevo, ¿no? Lo tenemos desde hace bastantes años, antes lo trataba el alcalde incluso, luego hubo las reformas para crear esto desde la sede judicial. Yo creo que más que un tema de que existan los recursos, es un tema de aplicación, indebida aplicación de estos recursos. El habeas corpus no sirve o no debería servir para rebajarle la pena a un asesino y declararle cómplice para que salga 10, 15 años antes. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que el Estado y sus instituciones están permeadas completamente por la corrupción. Y eso es lo que hay que evitar, no quitar recursos, porque ¿qué pasa, Milton, si mañana tenemos un gobierno de facto? Y a ti te detiene no sé, el asistente de un ministro porque no le gustó tu entrevista. Entonces, no habría este recurso de habeas corpus para poder tratar de liberarte, porque está siendo víctima de una detención arbitraria completamente, ¿sí? Entonces, estos recursos están para proteger al ciudadano, efectivamente, no al delincuente. Entonces, lo que pasa ahí es un problema ¿cómo se llama?, de aplicación o mala aplicación de la norma, de los recursos. Y sin duda, hay delitos que no deberían tener derecho a la rebaja, ni al buen comportamiento, ni a la prelibertad, ni absolutamente nada. Es una persona que ya transgredió, por ejemplo, con el bien más preciado que es la vida, que secuestró a una persona y la puso en una situación completamente de aislamiento, de pensar que todo el tiempo le iban a matar. No olvidemos que esos delitos dejan graves secuelas psicológicas en la persona que es víctima de ese delito. No es que les deliberas y ya está, ¿sí? Entonces, ese tipo de personas sí no deberían poder acceder a ningún tipo
de reducción de pena. Y ahora me voy a lo final y a lo más macro, Lorena, que es la justicia en el Ecuador. Porque la justicia en el Ecuador, vemos el caso Metástasis, implicados desde jueces del más alto nivel hasta jueces de primer nivel, abogados. Eh, Vemos la corrupción que se ha tomado la justicia en el Consejo de la Judicatura. En un año, 4 vocales del Consejo de la Judicatura con órdenes de prisión, 2 libres, 2 presos. La Corte Nacional de Justicia disputándose políticamente la presidencia y la conducción de la función judicial en el Ecuador. Es decir, lo que pasa en la justicia, cómo los máximos representantes de nuestra justicia no se apegan a las reglas ni a la moral, entonces, ¿qué podemos esperar del resto? Sí, bueno, o sea, esto es algo que ya también yo creo que las personas que estamos tratando de estar enteradas un poco de lo que pasa en el país, veníamos viendo con muchísima preocupación, ¿no? Veníamos viendo que cada vez la delincuencia ganaba más terreno, obtenía mejores sentencias, además sentencias que se utilizaban como jurisprudencia para otros casos, es decir, eran grandes abogados los que lograban estas sentencias, eh, pues a vista y paciencia de todos que quedábamos totalmente alarmados. Sin duda es un trabajo que nos atañe a todos como ciudadanos tratar de hacer una reconstrucción de estos lugares desde la ciudadanía, desde la academia, desde el Consejo de la Judicatura y no dejar que se vuelva a llenar estos puestos de hervideros de delincuentes, porque eso es lo que teníamos y eso es lo que veíamos. Es que la misma actuación de estas personas era tan evidente desde el lado incorrecto, llamaba muchísimo la atención cómo eran seleccionados, quién les proponía, cómo les proponía y para qué. Entonces, yo creo que esa es una lucha que nos atañe a todos y que estamos, digamos, tratando de llegar por lo menos a cero para poder un poco sacar la cabeza. Así es, gracias Lorena por habernos acompañado. Es una lucha que nos atañe a todos, que todos tenemos que pensar bien en lo que hacemos, cómo procedemos para no seguir viendo solamente los escándalos grandes de corrupción, sino las cosas que realmente son traumáticas y que nos aterran. Ver niños asesinados, incluso a veces por sus propios padres. Gracias, Lorena.